¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en una edición de Chat Político aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. Recuerden, es el sitio donde ustedes pueden encontrarse con los temas destacados importantes y todo lo que generan nuestros colegas de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo en cuanto a contenido periodístico. Nosotros también estamos en www.unidiversidad.com.ar. Van a la pestaña de Señal 1, nos van a ver en vivo por streaming y si no también tienen la posibilidad de volver a ver los programas y las notas que vamos emitiendo aquí en el 30 de la TDA. Hoy vamos a estar con invitados en el estudio con un precandidato a intendente por la ciudad de Mendoza, por la interna de Cambia Mendoza, es Carlos Moyano, quien va a estar charlando un poquito con nosotros de cómo viene trabajando en su campaña, cuáles son los objetivos que se ha trazado en cuanto a lo que pretende llevar adelante en caso de llegar primero a ser precandidato, es precandidato actualmente, y en caso de llegar a la intendencia de la ciudad. ¿Cuáles son las necesidades que ve en ese camino que va haciendo en el marco de su campaña? Pero no es de lo único que vamos a estar hablando, porque nos vamos a ocupar de un tema que colabora mucho con la economía de la provincia. Hablamos del turismo. ¿Cómo está el sector? Queremos saber cómo están encarando este 2023, cómo viene, digamos, este año y también cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta que están sucediendo cosas importantes en la provincia, eventos que convocan a gente y que obviamente tienen su repercusión en el sector. ¿Cuál es la realidad después de ya varios años, tres concretamente del inicio de la pandemia, que afectó y mucho justamente a uno de los sectores que es el motor de la economía, no solamente de Mendoza, sino del país, la industria sin chimeneas? Vamos a estar hablando con Adrián González, que es gerente de Mod Hotels y además directivo de AEGA y miembro de la Cámara Hotelera de Mendoza. Todo esto aquí en este rato que vamos a estar con ustedes en Chat Político. Recuerden que si quieren sugerirnos algún tema o tienen algún comentario para hacer, estamos en redes, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. En Twitter nos buscan como @señalutv, en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Nos vamos a ir a una pausa. No se muevan porque ya regresamos con nuestros invitados aquí en Chat Político. Bueno, aquí estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Lo venimos diciendo desde hace varios programas en esto de tener un año bastante particular con muchas elecciones, muchas instancias en las cuales vamos a estar emitiendo nuestros sufragios. Vamos conociendo precandidatos en este caso. Y vamos a presentar a Carlos Moyano, que es precandidato a intendente por la ciudad de Mendoza en la interna de Cambia Mendoza. El candidato Luis Petri, lo vamos a definir así. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, ¿vos, Claudia? ¿Todo bien? Aprovecho de saludar también a toda la audiencia del canal. Bueno, con expectativa por saber por ahí cómo viene trabajando, en este caso usted, Carlos, con lo que es la campaña, ¿con qué panorama se ha encontrado? Digo, porque todos están haciendo ese camino, ¿no? Que es básicamente estar con los vecinos, en este caso de la ciudad de Mendoza, y conocer por ahí las necesidades y aquello que todavía no se brinda a través del municipio, más allá de gestiones buenas o no tanto. Digo, siempre hay una necesidad de parte de los vecinos y las vecinas. Sí, por supuesto, y la principal idea es escuchar. Es obvio, y uno como ciudadano común, porque nunca he tenido un cargo, ni he vivido de un sueldo, ni siendo ni siquiera asesor, nada con el Estado, y los entiendo. Cuando uno habla de política hay un rechazo por parte de la ciudadanía, de la población. Lo entiende porque uno también lo ha sufrido, lo sufre igual que mucha gente que ve falta de sentido común, falta de inversiones o inversiones mal hechas, sobre todo esa falta de pericia en algunos asuntos que por ahí no le han dado en la tecla los políticos, y notamos un rechazo bastante fuerte en algunos casos hacia la política, hasta que uno le explica que vivimos para la política y no de ella, sino que somos ciudadanos comunes interesados en el bien común. Carlos, ¿cómo es ser parte de la interna de Cambio Mendoza, que es obviamente el partido que básicamente nos está gobernando aquí en la provincia de Mendoza, y presentarse en esta interna siendo, digo, se ha hablado mucho en esto de si se tiene un aparato fuerte detrás para hacer campaña, cuando no se tienen por ahí ese apoyo que es muy fuerte y que es primordial en una campaña? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante estas semanas previas a la elección y cómo se hace ese camino?
Y se charla con los vecinos, aparecemos mucho en las redes sociales y también la gente ya está curtida y sabe, o por lo menos yo, cuando veo muchos carteles de un candidato, lo primero que pienso es dónde sacó la plata. Entonces es muy simple ver que un candidato se está posicionando muy fuertemente como Luis Petri y no tiene ese apoyo de fondos y no se ve una campaña masiva solamente en redes con algunos carteles. Creo que hasta es productivo no hacer una campaña tan fuerte, porque lo primero que se pregunta a uno, teniendo una mente que ha visto y ha vivido muchos hechos de corrupción, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero es mío. Entonces yo creo que es productivo no tener ese aparato atrás, sabiendo de que son empleados estatales o funcionarios estatales y de dónde pueden sacar esos fondos. Veía que en estos últimos días se cuestiona por ahí el rol de aquellos que hoy están ocupando un cargo en la función pública y están en campaña. Decían, bueno, ¿en qué horario hacen campaña? Porque tiene que ver con, bueno, cuánto de su tiempo invierten en su trabajo actual y cuánto en hacer campaña para lo que vendrá. Claro, es lo mismo que le decía recién, prácticamente es eso. La gente se pregunta estas cuestiones, igual que el gran cartel, pero espera, si es mi intendente. Y no solamente eso, no solamente con las campañas, sino cuando ven a intendentes realizando actividades deportivas, viajando por el exterior y no en cuestiones oficiales, también se cuestiona. Si uno se compromete con esta gestión o es responsable de lo que va a hacer, sabe que esto hay que dar el 100% y dejar cosas de lado para poder afrontar todas las responsabilidades que uno tiene, y más cuando la cuestión, estamos en un país en crisis, una provincia en crisis y un municipio en crisis. Carlos, usted trabaja en la actividad privada, es abogado penalista. ¿Por qué esta decisión? Bueno, usted me decía fuera de aire que ya viene trabajando en la política, pero es como que tiene un ir y venir. ¿Por qué esto de volver a la política? Siempre me interesó y yo creo que también viene de familia, siempre me interesó el bien común, pero no solamente desde el punto de vista de que estemos todos bien, también yo quiero estar bien, que mis hijos estén bien, y no veo de que el decrecimiento o que esté mal la población, porque a uno le vaya bien, va a estar bien. Los problemas nos afectan a todos, pues somos una sociedad, estamos interrelacionados. Entonces veo que esto nos va a terminar afectando, como lo vi hace 20 años, yo crecí en Mendoza. Vi la calle Sarmiento cuando la cambiaron de dirección antes de ser peatonal. Fui a los cines Lavalle, el cine de la calle Buenos Aires, todos esos cines. Se perdió mucho comercio en Mendoza, se perdieron muchas actividades, se perdió el centro de Mendoza, hoy por hoy es un centro administrativo. Se perdió la vida, me acuerdo cuando inauguraron la peatonal, la vida que tenía Mendoza, todas esas cuestiones se han perdido, se perdió mucha limpieza. Hay que hacer cuestiones básicas de ratización, limpieza, alumbrado público. Se ha perdido mucha seguridad también, ¿no? Entonces todo eso dificulta, falta de estacionamientos, cuestiones que han llegado a... Nosotros decimos con Luis que Mendoza está en pausa. Bueno, yo veo que la ciudad capital de Mendoza ha retrocedido. No es la ciudad que nos heredó el Vitifallá del 87 al 91. Esa ciudad ha venido en decrecimiento, y una de las principales propuestas que tenemos es de sacar todas las trabas, toda la burocracia, porque muchos comercios y comerciantes, con la pandemia sobre todo, pero ya anteriormente a eso, se le ha puesto trabas. O sea, viene un inversor que quiere invertir en Mendoza, un comerciante, una industria, una pyme, hay que tirar una alfombra roja, no hacerle el examen de sangre que le piden. Hoy, para renovarse solamente el carnet de conductor, le piden libre deuda de una tasa municipal, entonces nos están cercenando un derecho constitucional para una cuestión pecuniaria, una cuestión de recaudación. Entonces son cuestiones que hay que rever, son cuestiones por ahí hasta simplistas, pero el principal objetivo de una gestión municipal es que la ciudad esté limpia. Sí. De ahí arrancamos. Sí. Eso no está cumplido. Y de ahí en más varias propuestas. El tema del tránsito está colapsado, hay mucho, se traba y se hacen ciclovías en arterias principales que no deberían estar. O si están, no le digo en Ámsterdam, en Pekín, Córdoba tiene ciclovías aéreas, o sea, levantadas. La calle San Martín de la cuarta sección está hecho sobre la calle, comiendo parte de los carriles, siendo que hay un canal que se puede ir por ahí arriba a hacer la ciclovía. Son cuestiones que hay que pensar. El mismo Godoy Cruz, sin irme a Córdoba,
en la calle Paso de los Andes, han hecho la ciclovía sobre la Seca y la Vereda. Entonces, esto que es supuestamente para evitar tanta polución, tanta combustión, estás creando combustión, estás creando hasta cárcel el tránsito, se producen más gases de invernadero. Pero entonces no es cuestión de poner ciclovías sin hacer un plan de inversión para que compren bicicleta. No está. Las ciclovías van en doble mano, las calles van a sola mano, o sea, el conductor ve para el lado que vienen los autos y la bicicleta viene en los dos lugares y ni siquiera hay un cartel que te indique ojo ciclovía. No hay una educación vial, o sea, menos mal que no se usan, porque hay varias que son inútiles no se usan, pues ya habrían habido muchos accidentes si fueran utilizadas como deberían utilizarse las ciclovías. Carlos, me quedé pensando en lo que hacía referencia usted al tema de la ciudad de Mendoza. Y es real que uno que también es parte de Mendoza, uno ha nacido en Mendoza, ha visto eso, que incluso la gente que viene desde afuera, que tal vez son familiares que vienen cada cierta cantidad de años, dicen, bueno, da la sensación que Mendoza se quedó en el tiempo. Eso también tiene que ver con el desarrollo que se ha dado en las afueras de lo que es el Gran Mendoza, han proliferado los barrios privados, a partir de eso, en esos mismos barrios privados hasta centros comerciales, la vida se ha instalado mucho en las afueras y por ahí también eso tiene que ver, me imagino, con lo que sucede en la ciudad. En más de una oportunidad se pone mucho énfasis en fechas especiales esto del comercio al cielo abierto, porque también los centros comerciales han sacado un poco la asistencia del público en lo que es los comercios de Mendoza y también hay una realidad bastante particular que es muchos comercios se han ido de la ciudad, ¿no? Totalmente. Y en eso evidentemente muchos harán el reclamo también. Claro, pero no es porque los inversores han preferido las afueras de Mendoza. Es porque la ciudad de Mendoza no le ha brindado la infraestructura para poder estar en la ciudad de Mendoza. Estacionamientos. El Santiago Felipe Benaver hablaba de un estacionamiento subterráneo en la Plaza Independencia. Víctor Fallat, bajo la Plaza San Martín, y por eso fue la última plaza que se reformó. Cloacas para no solamente comercio, sino todos estos grandes edificios que se han hecho a todos alrededores. Acá hay muchos terrenos baldíos y hasta terrenos municipales o que eran de Lonave que se han donado en parte y en parte están por donar. Mendoza no está colapsada de construcciones ni es toda una urbe de edificios de 30 pisos. Todo lo contrario, hay muchos terrenos baldíos, hay muchas zonas olvidadas de la ciudad de Mendoza con grandes baldíos privados y públicos que no tienen infraestructura y cuando la tienen le traban las inversiones y traban las inspecciones de obra y no te dan la posibilidad de poder invertir. Lo que tiene que hacer el municipio es acompañar al inversor, no ser una traba, todo lo contrario, hay que fomentar el comercio, fomentar la construcción, darle no solamente estacionamiento, sino también el acceso a un transporte público digno, como es el metro tranvía, pero tenemos que corre de sur a norte y de norte a sur, pero no tenemos de oeste a oeste para que se conecte. Son cuestiones que no solamente atañen al municipio, sino ya se ha hablado muchas veces de un municipio. Sí. Pero ¿cuáles son las soluciones que ha brindado? Hoy por hoy no hay ninguna. Para abrir una playa de estacionamiento nada más. Está la comisión que va a ver si eso es factible. Siendo que faltan estacionamientos, vamos a nombrar y pagar más sueldo para que vean si hay factibilidad. No, hay que promocionarla, hay que incentivar la inversión y sobre todo en cuestiones que están en carencia. Recién mencionábamos también cuando estábamos hablando fuera de aire, usted me decía de que me contaba concretamente cómo ha transitado estos distintos tramos en la política. ¿Por qué la decisión de pronto de acompañar a Luis Petri o sentirse como identificado con ese proyecto? Porque yo a Luis lo conozco. No pasa lo mismo que también lo conozco a otros políticos. Lo conozco de antes de cuando éramos pibes, a los 20 años estudiamos juntos abogacía en Santa Fe. Conozco su patrimonio desde esa fecha a la actualidad. Conozco sus leyes provinciales que con la misma línea de ideas llegó a la Nación y Buenos Aires no lo encandiló. Siguió con la misma postura, con las mismas leyes. Es más, las leyes provinciales las hizo nacionales. Entonces uno, si va a acompañar a alguien, no se va a someter a una persona que pueda estar cuestionada. Yo hablo mucho con la gente que critica mucho a la política, pero nunca Luis ha tenido que dar una explicación de nada, de nada. Entonces uno ve eso
o por ahí sí existe el rumor que pueda... No lo he escuchado de Luis. Entonces, teniendo esta cabeza en el equipo que se conforma junto a Luis Petri, entiendo yo que están dadas las condiciones para que yo vuelva a tratar de ejercer un cargo público y tratar de mejorar esta ciudad, que es mi ciudad, la ciudad de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos y va a ser de mis nietos. Carlos, usted decía que le sorprendían algunos números o de pronto ese ida y vuelta con la gente, ¿no? Pensando específicamente en lo que se viene, que es la elección. Ustedes saben que están metidos, digo, tanto dentro de la propia interna de Cambia Mendoza como desde la oposición, entienden que están en un terreno medio complicado, digo, porque son varios años de gestiones con el mismo color político en la ciudad de Mendoza. Claro. Y además con una opinión pública que, digamos, no es de todos, pero de gran parte de la ciudad opina que es una muy buena gestión la de Ulpiano Suárez. Mire, los vecinos me han criticado muchas cuestiones. En la sexta me han hablado mucho de inseguridad, como en la cuarta. En la quinta sur, bueno, ya ayer vi que apuñalaron a un muchacho para robarle el celular en la Plaza San Martín. Lamentable. Sí. Estas cuestiones que también tienen que ver con el tema que hablaba previamente, de los barrios privados o de los shopping. La gente busca seguridad y ahí es cuando empiezan los barrios privados. Y el barrio privado se va a hacer fuera de Mendoza ciudad porque no se dan las condiciones o están las trabas que hablábamos previamente y no hay un acompañamiento por parte del municipio y de la misma provincia en el tema de seguridad. Entonces, si bien algunos ven bien toda esta creación de ciclovías o a lo mejor el aspecto turístico de Mendoza, el ciudadano de la cuarta está muy disconforme. No es solamente el microcentro o la parte turística de Mendoza, que yo no veo un plan como el que hubo del plan de turismo como hubo en el año 2000, sino que veo que hay mucho turismo también por la conveniencia del cambio del peso. Eso es lo que está trayendo muchos chilenos acá. Entonces tampoco es algo planificado, sino algo que se está dando por la coyuntura del cambio. Entonces uno, como decíamos previamente, se pueden mejorar cosas. Yo no soy un crítico ni vengo a hacer una campaña sucia, yo vengo a aportar mis ideas, que son ideas no solamente mías, sino que mis amigos o cualquier ciudadano común me repite lo que uno está diciendo. ¿Para qué tenemos un cuerpo de preventores que tiene autos rotos? ¿O por qué no ponemos, en vez de tantas bicisendas, ponemos más cámaras con reconocimiento facial? O los preventores que recorran toda la ciudad de Mendoza, con cámara en los móviles, con GPS, que cumplan su labor. Y no solamente eso, el alumbrado público, el ABC del municipio. Hay zonas oscuras. Y estamos hablando de la ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza, que como ustedes dicen, los familiares, los amigos, cuando venían hace 20 años, ¿cómo hacen para tener las veredas tan limpias? ¿Qué es eso el lampazo? Claro. Y eran relucientes las veredas. Camine hoy la ciudad de Mendoza. Carlos, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a estar hablando, nos vamos a meter específicamente cuáles son los puntos destacados de los objetivos que se ha trazado usted en el marco de esta posibilidad de ser el candidato a intendente de la ciudad de Mendoza, pasando obviamente las PASO. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político, recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, ya regresamos. Bueno, aquí estamos en un nuevo bloque de Chat Político, 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. También nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, Unidiversidad. Y por supuesto ya saben que nos pueden ver vía streaming en www.unidiversidad.com.ar. Buscan la pestaña de Señal U y por supuesto nos pueden ver todo el tiempo que quieran aquí en el 30 de la TDA. Seguimos con Carlos Moyano, que es precandidato a intendente de la ciudad de Mendoza por la interna de Cambia Mendoza. Y bueno, estuvimos hablando de... Podríamos decir que dimos un panorama del análisis que tiene usted y la percepción de lo que es la ciudad de Mendoza. La pregunta ahora es, ¿cuáles son esos puntos donde se apoya su campaña? Esos puntos que usted cree son necesarios mejorar en la ciudad de Mendoza. Y principal y básico, el ABC, como hablábamos recién, la limpieza, desratización. La arboleda pública también está dejada, entra mucho no solamente
por arriba las ramas de las casas, sino también por abajo con las raíces. Hay reclamos de vecinos que me han dicho que llevan meses con un expediente armado y no han tenido respuesta. Limpieza de acequias, eso es lo básico. Pero también el municipio, si bien son cuestiones, si uno quiere, provinciales, lo que es salud, educación, seguridad, también la idea es acompañar a la gestión. Hay ejemplos, son muchas las propuestas, pero cuestiones concretas que queremos hacer desde el primer día, como decíamos, levantar toda traba municipal y sacar el municipio a la calle, que todos esos empleados municipales recorran las veredas, recorran las calles, recorran las acequias, vean las bicisendas, anden en auto y noten los problemas que vivimos todos los ciudadanos. Y hay partes de Mendoza que no conocen las otras partes de Mendoza y uno lo está recorriendo y ve las falencias o cuál es la carencia. Ejemplo, el barrio del oeste, todo, que es La Favorita, toda esa zona. Un chico un fin de semana tiene una intoxicación o una grave enfermedad, tiene que ser trasladado en una ambulancia 20 kilómetros hasta el norte, cruzando todo el centro. Claro. No hay una sala de primeros auxilios para la vida de un niño. Que es lo que más, que es nuestro futuro. ¿Con quién estamos en deuda nosotros? Con la juventud, sentimos, o por lo menos yo. El sistema de salud en la ciudad, en esos sectores, ¿no? En los barrios más alejados de lo que es el microcentro, hay como una necesidad constante de tener respuesta, en ¿no? la cuestión pediátrica, a ver, son niños. ¿Qué culpa tienen? Nosotros estamos en deuda con ellos. No ellos tienen que sufrir toda esta crisis que estamos viviendo, que es una producción. O sea, encarar, y también ahí tocamos la educación, porque muy lindo el tema de la educación que se puede brindar, o que se brindó, era mejor la educación años antes y por eso hubo una fuga de cerebros en los años 70 y 80 y algunas persecuciones, pero ahora hay una fuga de ganas, de músculo. La gente que a lo mejor no son especialistas en grandes temas, se van del país, pero para poder comprarse su casa, para comprarse su auto, cuestiones que sus abuelos vinieron acá con ese propósito, este país de permisión, ahora no se encuentra eso. Entonces, ¿qué hacen? Viajan, lo hablábamos ayer, ¿cuál era lo mejor que le podía dejar el padre al hijo? Todos decían la educación. ¿Qué dicen los jóvenes? La doble ciudadanía, poderse ir a Europa a trabajar. Y con eso adquirir un patrimonio, y varios van a volver, pero ya no es ese país que pudimos a lo mejor vivir una época nosotros, nuestros padres, de que eran todos, aspiraban, llegaba el abuelo, no terminaba la escuela, el padre terminaba la secundaria y ya el nieto era universitario. Estamos en decrecimiento y eso no solamente son factores externos, son factores internos. Nosotros queremos contribuir a eso. ¿Y para qué? ¿A qué voy? A la educación. Un chico se le está brindando la educación primaria y la secundaria gratuita, pero un chico sin alimentarse, sin nutrientes, no va a adquirir esos conocimientos. Claro. Y va a partir de una desventaja. Entonces, la idea es acompañar la educación con los comedores escolares, sobre todo en la primera edad. Carlos, el tema habitacional es un tema recurrente, ¿no? Cada precandidato que se ha sentado también ahí en ese mismo sillón pone énfasis en eso, más allá de que obviamente el tema vivienda tiene mucho que ver con la iniciativa que puede tener el gobierno provincial, el gobierno nacional. Bueno, de hecho en Ciudad están los edificios de Procrear que han generado, bueno, la solución habitacional para muchas personas. Es real que para poder ingresar por ahí a esos programas uno necesita cierta cantidad de dinero, de ingreso, que por ahí no existe, ¿no? En esta realidad que tenemos hoy en la Argentina. ¿Cuál es la realidad que tienen ahí en Capital con respecto al tema habitacional? ¿Cuál es la demanda y cuál es por ahí el proyecto que tienen ustedes para tratar de llevar una solución a esto que es un problema serio? La demanda es gigantesca. No, lo que hablaba recién, porque se van los jóvenes. Ningún joven se va a poder comprar una casa. Honrosa excepción. Lo que valen hoy las propiedades, el poco acceso al crédito y la falta de un solo programa. Yo haría mal en decir voy a crear una comisión, voy a crear un ente municipal para proveer de cuestiones de soluciones habitacionales. Y lo he escuchado en varios políticos de hace 30, 40 años que van a hacer 100.000 casas o prometen casas. Acá lo que hay que eliminar es la burocracia y hacer un solo ente. No darle plata a una abuela de Plaza de Mayo para que construya viviendas y otra plata a otro organismo para que... Un solo organismo, eliminar toda esa burocracia. Tenemos
Todas estas cuestiones, más el Instituto Provincial de la Vivienda, más el Procrear, más el Banco Hipotecario, más el Mendoza Activa, más el Fondo de Transformación, más los préstamos individuales. No, un solo organismo. Eliminemos todo ese gasto político para que y sí intervenir la municipalidad. Si usted va a construir una casa acá en Ciudad y el interés que le ofrece, dejemos al Mendoza Activa o dejemos a cualquiera, ponga cualquier nombre, pero sea uno solo. Entonces el gobierno provincial va a aportar ese 15%, si se construye en Mendoza, a lo que le da el país. Y el gobierno municipal va a aportar otro 10% y le vamos a reducir la tasa de interés. Esa es la idea. Porque esto de regalar casas es mentira. Porque esa casa no se la están regalando, la va a pagar con el doble de impuestos y para solventar el gasto público de los empleados, la cantidad de empleos que están surgiendo con esta demanda que se utiliza, al fin y al cabo, para hacer demagogia. En cuanto a seguridad, ¿qué es lo que plantea? Bueno, usted ya hablaba de cosas básicas. Por ejemplo, la iluminación hoy es un problema en distintos sectores de la ciudad que genera hechos de inseguridad. Pero digo, también hay que trabajar desde otros ámbitos para evitar que la inseguridad se siga acrecentando en lo que es, en este caso, la ciudad de Mendoza. Es todo lo que veníamos hablando. El tema de la seguridad es una consecuencia de la falta de educación, una consecuencia de la falta de oportunidad. Si usted crea personas educadas que quieren el bien común para una sociedad, menos va a ser lo que van a delinquir. Ahora, si esa persona educada ve a sus hijos muriéndose de hambre porque no tiene una oportunidad laboral, también va a delinquir. Entonces, creando primero para arrancar una buena educación y luego darle una oportunidad para prosperar dentro del margen de la ley, está eliminando la mayor parte de la inseguridad. Después, a corto plazo, sí, hoy por hoy hay que atacarlo. No vamos a dejar que todo esto que ha pasado, que si bien no es culpa o echarle la culpa a lo que se ha llegado, porque mucha culpa tienen que ver los gobernantes que hemos tenido. Sí, cámaras de alta definición con reconocimiento facial, coches para la policía, coches para los preventores, trabajo en conjunto, sin pisarse y sin doblar los gastos, porque si uno se pone a calcular lo que se gasta en móviles de preventores, cámaras, penitenciaría, policía, poder judicial, estamos hablando de decenas de millones, de miles de millones de pesos. Y hablan de 5.000 delincuentes peligrosos. Conviene pagarle 10 millones de pesos por mes y nos quedamos con mucho dinero, que no es la idea, pero sí hacer un acompañamiento y una permanente tarea de inteligencia. Para saber, se sabe dónde se delinque, se sabe dónde se vende droga, se sabe muchas cuestiones que se saben, pero no hay una decisión política. Una ley de Luis Petri, año 2008, poner inhibidores de señal de celulares. En las penitenciarías. Año 2023, no están. Y muchos de los delitos, sobre todo estos de extorsión, los delitos que se hacen a través de los teléfonos por WhatsApp, generalmente se generan dentro de las propias cárceles. Está probado que es así. 8 de cada 10 homicidios cometidos en Rosario se planificaron dentro de la cárcel a través de los celulares. Es terrible eso. Eso está probado, por eso mismo es necesario. Ni hablar de todas esas estafas que habla usted de Facebook y las extorsiones de que tenemos secuestrado a un hijo, entonces sí, le van llamando por teléfono. Las he visto, la mayoría sí, son de la cárcel. También con cuestiones de fotos, que se hacen mandar fotos, también se hace de la cárcel. Es necesario, evidentemente, un trabajo también coordinado con otras áreas, también con otros gobiernos, porque no solamente pasa por un gobierno municipal, sino también, lo decía bien usted, el trabajo con una provincia, con una nación coordinado para atacar distintas... Uno tiene que aportar para trabajar en conjunto, en una unión departamental, con una unión también interprovincial, y también se trabaja mucho con otros países. Acá hay muchos delincuentes que vienen de afuera. Lo que hace Chile es deportarlos directamente, los dejan en la aduana, y hay aviones que van de ida nomás hacia Venezuela y Colombia desde Chile. Que eso acá no lo estamos haciendo. Bueno, también tiene que ver con modificar leyes, es un poco más ambicioso No es una tarea municipal. Tal cual. Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo, pero bueno, queríamos conocer la propuesta, le deseamos éxito, por supuesto, y veremos qué sucede en la próxima elección paso aquí en la provincia de Mendoza y específicamente con la ciudad de Mendoza. Porque hay que hacer un caminito, ¿no? Estamos hablando de las pasos y después veremos cómo sigue el camino hacia adelante. Así es que muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes, y mi éxito no va a ser ganar la elección, sino que mis ideas queden. Eso es lo importante entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Carlos Moyano, precandidato a intendente de la ciudad de Mendoza por Cambio a Mendoza, con nosotros aquí en Chat Político. Nos vamos a hacer una pausa, enseguida venimos y hablamos de turismo. Vamos a ahondar en este tema que nos parece muy importante para la provincia de Mendoza, pero nos vamos a meter más allá de lo que generalmente se habla en materia turística, nos vamos a meter un poquito más allá. Quédense porque ya volvemos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Vamos a hablar de turismo. Sin duda, el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía, quedó demostrado con el pasar del tiempo. Primero, porque va creciendo y mucho. Y segundo, porque a partir de la pandemia se notó el rol tan importante que cumplía este sector en la economía de nuestro país y, por supuesto, del mundo. Vamos a hablar de este tema aquí en Chat Político. Lo vamos a hacer con Adrián González, que es gerente de Mod Hotels y también es directivo de AEGA y es vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza. Todo esto es Adrián González, que lo tenemos ahí. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué dicen? Bueno, aquí estamos. Primero lo que te vamos a preguntar, Adrián, es cómo viene este 2023, ¿no? Hemos tenido el arrastre, ustedes han tenido el arrastre de un año muy difícil que fue el 2020, atravesado por la pandemia, después fue el proceso de recuperación. ¿Cómo estamos en este 2023 en el sector hotelero aquí en Mendoza? Mirá, la verdad que, bueno, sí, como decís, el 2020 fue un año muy duro, que bueno, logramos pasarlo y bueno, nos agarró un 2022 muy fuerte, ¿no? Con el cual tuvimos muchísima ocupación, hubo un programa de previaje que fue muy bueno, nos ayudó mucho y por lo general, en línea general, la gente con ganas de salir hizo que el 2022 sea muy bueno. Ahora, después el 2021 con sus altibajos. Y bueno, y enfrentamos ahora un 2023 que arrancó muy mal enero. La verdad que teníamos un enero pronosticado con una alta ocupación y no fue así. Creemos que producto de que la gente dijo, bueno, ya está en la montañita de Mendoza y los vinos, vámonos a la costa. O pudo salir afuera también, o vieron que abrió Chile, abrieron otros países que también se podía ir tranquilamente sin restricciones y bueno, creo que eso también hizo que nuestro enero sea como históricamente pasó antes, ¿no? Que no era de los mejores. Después, bueno, se recuperó muy rápido, febrero, marzo, abril han sido meses muy buenos y esperábamos un año muy malo y junio, que históricamente han sido malos y nada, vino la Copa, el Mundial Sub-20 que nos ayudó muchísimo. Estamos cerrando un mayo histórico casi, así que por suerte muy contentos con eso. Bueno, está claro que hay situaciones clave que generan ese movimiento que ustedes necesitan en el sector turístico. Pero también es importante las políticas que llevan adelante tanto un gobierno nacional como un gobierno provincial para que tengan esa posibilidad ustedes de seguir teniendo una buena demanda, alta demanda, porque, digo, si no pasa eso de grandes campañas publicitarias, hay, digamos, mucha oferta en todo el mundo, entonces es importante que haya mucho impulso por ese lado. ¿Ustedes qué participación tienen, por ejemplo, en una campaña que se hace para promocionar Mendoza? Mirá, la verdad que el trabajo público-privado es fundamental, ¿no? O sea, digamos que eso es el motor fundamental de que tengamos éxito. No estábamos teniendo mucha participación, sino que las campañas son consultadas muy pocas veces, son demostradas algunas veces. La verdad que, bueno, la relación del privado-público es muy buena, pero bueno, tenemos en algunos ciertos momentos que, por ejemplo, campañas que salen tarde o que por ahí lo podríamos haber apurado nosotros. Por ejemplo, Vendimia se promocionó una semana antes. Bueno, por ahí a lo mejor hubiera sido bueno hacerlo 2 meses antes en vez de una semana antes. Bueno, como hay otras campañas que son muy buenas, o como salió el programa Previaje que es muy bueno. Bueno, como decías vos recién, o sea, hay situaciones muy buenas a veces y otras no tan buenas.
Adrián, ¿cómo ha funcionado el tema del previaje? Porque vos decías que después de la pandemia fue importante para la recuperación, pero también ya tenemos cuarta edición del previaje. ¿Cómo ustedes han notado la diferencia entre uno y otro programa? Porque ya van 4 en el impacto que han tenido en la hotelería y en general en el sector turístico. Mira, el previaje se fue puliendo, obviamente que los primeros tuvieron sus problemas, sus inconvenientes, de gente que abusó de ciertas flexibilidades, la viveza criolla, como digo yo, y bueno, eso hizo que quizás después hubieran más restricciones que también coartaran a algunos establecimientos a participar. Y bueno, es cuestión de seguir puliendo y seguir viendo. O sea, la verdad que el programa es muy bueno, pero bueno, ahí, por ejemplo, ya los últimos, hay hoteles de cierta categoría que no han participado porque la tarifa que se estima es muy baja y eso hace que no sea un programa que sirva, ¿no? Pero bueno, siempre hay que ir buscándole la vuelta para sacar el provecho lo mejor posible de cada programa. Y bueno, eso es lo que ha estado pasando en los distintos programas. Estoy obligada a preguntarte cómo les está yendo a partir del boom de chilenos en nuestra provincia, porque mucho se hablaba al principio, cuando se empezaba a notar esa llegada masiva de chilenos que venían a comprar, se hablaba de, bueno, vienen a comprar exclusivamente, algunos se quedan algunos días. El boom creo que se notó mucho más en Semana Santa, que fue cuando advirtieron, bueno, vienen a quedarse unos días, pero vienen a comprar. Pero también se ha dado esa situación de que vienen por el día. ¿Cómo es el impacto que tienen ustedes en el sector? Mira, en el sector lamentablemente no nos reditúa tanto porque el chileno viene y se queda en departamentos. Mucho, como decís vos, se viene por el día y se vuelve. Y muchos consumen departamentos informales, o sea, Airbnb, todas esas cosas que no condicen con, o sea, no serían la hotelería formalmente como estamos nosotros. Entonces, bueno, la verdad que a nivel hotelería no lo estamos percibiendo tanto. Sí ha crecido un poquito más la demanda del chileno, obviamente por la situación económica del país que ayuda a que vengan un poquito más, pero no es que estamos desbordados de chilenos porque todos vienen. Y muchos pasan, o sea, el otro día me comentaban que habían 2 o 3 autos de chilenos durmiendo en el auto enfrente de uno de los mayoristas importantes. Uh-huh. Y bueno, nada, y te das cuenta bueno, que muchos se quedan en hostel también. Ahora con esta situación que les han cerrado el paso, sé que hay muchos que se han quedado en hostel, algunos que han alquilado departamentos. Eso es lo que nos hemos ido enterando. Lamentablemente nosotros no relevamos esta información porque como no vienen a nuestros establecimientos, no tenemos la data certera. Claro. Pero sí sabemos que existe, ¿no? Vos hacías mención a las otras formas de alquilar, que es el alquiler temporario, que también es un mercado que ha crecido mucho porque, bueno, también se está dando una crisis en el sector inmobiliario a partir de la ley de alquileres, que muchos decían, bueno, no voy a alquilar para vivienda familiar, pero sí lo voy a hacer para temporal. Esto a ustedes, evidentemente, me imagino yo, que les ha sacado también posibles clientes. Obviamente, y también fomenta un sector que no es el formal, ¿no? Claro, o sea, nosotros la informalidad pagamos absoluta. todos los impuestos, nos inscribimos en el ente, tenemos nuestra gente en blanco, damos trabajo genuino, y bueno, y todas estas unidades no lo tienen a eso, entonces no cumplen con los requisitos, y bueno, eso la verdad que es un riesgo para el pasajero, es un riesgo para la provincia, pero bueno, hay que trabajar sobre ese tema y ver cómo lo podemos regularizar, ¿no? Después de la pandemia se volvió a recuperar ese famoso turismo de convenciones, de congresos, que bueno, decían, Mendoza era un gran atractivo para ese tipo de actividad. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, la verdad que sí, es un destino muy importante para los congresos porque primero somos la segunda provincia con más hoteles 5 estrellas del país, ¿no? La plaza es muy grande, tenemos muy buena gastronomía, tenemos muy buenos hoteles, con lo cual en eso nos hace muy rico. Y también hay lugares específicos para hacer estos congresos y convenciones que son muy buenos también. Entonces
ayuda para todo y bueno, se ha ido recuperando de a poquito. Todavía no está recuperado al 100%, pero bueno, todo ayuda. Bueno, quedó claro con el Mundial Sub-20 que la visita de FIFA fue Fundamental. rapidísima y se tomó ahí nomás carta en el asunto para que Mendoza fuera sede, ¿no? Adrián, ustedes son los que reciben a los pasajeros, aquellos que vienen a disfrutar de sus vacaciones o tal vez vienen a participar de un congreso o ahora a este mundial. Me imagino que también son como esos receptores de los reclamos de aquellos que van a visitar un lugar y dicen, es buenísimo el paisaje, pero falta tal cosa. ¿Qué es lo que entienden ustedes que necesitaría mejorar la provincia para brindar un mejor servicio turístico? Y un poquito más de infraestructura en lo que es Puente de Ica, Potrerillos, eso es un reclamo, ya se está volviendo histórico. Incluso es nuestro, ¿no? Los propios mendocinos y mendocinas que vamos a disfrutar de esos lugares decimos, hacen falta baños, hacen falta lugares donde comer. Un montón de cosas. Es una provincia con mucho sol y bueno, siempre reclaman que no hay sombra en ningún lado, que está lindo el paisaje. Bueno, lo de los baños es... hace ya mucho tiempo que lo están reclamando. La infraestructura de Puente Inca, la infraestructura de Potrerillos siempre ha sido muy marcada. La verdad que, bueno, hay un proyecto ahora, no estoy bien al tanto, pero sé que hay un proyecto que se está corriendo para formalizarlo y hacerlo, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto va a demorar. Adrián, yo te invito a que te quedes ahí porque vamos a ir a una pausa aquí en Chat Político y vamos a seguir hablando del sector turístico en la provincia de Mendoza. Así es que no te muevas. Y a aquellos que están de ahí del otro lado les decimos que estamos hablando con Adrián González, gerente de Mod Hotels y además es vicepresidente de la Asociación Hotelera de la provincia de Mendoza. Vamos al corte, ya regresamos. Bueno, vamos a decir que Mendoza es uno de los destinos más elegidos de este fin de semana extra largo aquí en la República Argentina y bueno, tiene que ver un poco sin duda con el camino que se viene haciendo en materia turística en la provincia de Mendoza. El servicio, por ejemplo, del sector hotelero, la difusión, son muchos los factores que juegan en esto. Seguimos aquí en Chat Político hablando de turismo y lo vamos a seguir haciendo con Adrián González, que es gerente de Mod Hotels y además directivo de AEGA y vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza. Adrián, a partir vos mencionabas el previaje como, digamos, una herramienta muy positiva para el sector. ¿Qué tan importante ha sido este programa para que siempre Mendoza sea una de las más elegidas a la hora de, por ejemplo, ser un buen destino turístico para un fin de semana extra largo como el que se viene? No, siempre es importante. En esta edición creo que vamos terceros después de Salta y Bariloche, o no Bariloche, sino Río Negro. Salta, Río Negro y tercero Mendoza, así que con lo cual ha sido una provincia de las más elegidas. Y este fin de semana, la verdad que si bien lo bueno que ha tenido este fin de semana es que los hoteles 4 o 5 estrellas estamos casi todos ocupados con selecciones y con la parte de la FIFA y ha hecho que las plazas que quedan disponibles, ¿no? O sea, las poquitas plazas que quedan disponibles con los hoteles 3 y 2 estrellas se nutran de ese turismo que faltaba, ¿no? Así que va a ser un gran fin de semana gracias a eso. Vos recién mencionabas, Adrián, esto de los eventos, cómo juegan un rol muy importante esos eventos masivos o convocantes para obviamente ser un gran llamador del turismo en la provincia. Digo, y teniendo en cuenta que la fiesta de la vendimia es como el gran emblema, donde todo el mundo dice, bueno, es la gran atracción turística, también hay otras cosas que se están realizando. De hecho, este Mundial Sub-20 hace su aporte. Muchos dicen, Argentina, la provincia de Mendoza, perdón, ha empezado a tener eventos culturales muy llamativos, ¿no? Por ahí una movida que se hace en la zona de alta montaña, que por ahí puede llegar a tener más de una fecha, y haciendo un paralelismo con otros eventos, muchos decían, bueno, a Mendoza le hace falta una especie de Cosquín Rock, pero versión mendocina, para seguir atrayendo mucho turismo, porque esos eventos son los que vuelven a reavivar lugares muy pequeños, como es el caso tal vez de algunos lugares específicos en el país, pero en Mendoza esto no sucede. ¿Vos pensás que harían falta más eventos culturales masivos como para convocar más gente?
Sí, por supuesto, siempre todos esos eventos ayudan a que el turismo venga. Aparte, por lo general, todos los eventos que se hacen son eventos con mucha repercusión de público. Entonces, Ujú. tenemos provincias cercanas que por ahí quizás no tienen tanta infraestructura o no tienen tanta diversidad de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá a un recital y aprovecho, voy a una bodega, tomo Claro, vino, paseo por los shopping o voy a un poquito de alta montaña, si hay nieve mejor, si no también está bueno. Y como que todos esos condimentos que tiene agregado suman, más el evento cultural, si fuese un recital o lo que fuera, ¿no? Pasa tenemos un congreso después de Sub-20, que es creo que de cardiología, que también llenamos la plaza y los médicos ya están pidiendo qué actividades pueden hacer, de alta ujú, montaña, de rafting, de bodegas, y también eso, bueno, hace derrama para otras industrias. Entonces, con lo cual es muy bueno para toda la provincia. En julio tenemos All Blacks con los Pumas. claro. Primera vez que vienen los All Blacks a Mendoza, que es como si fuera, no sé, venir a Messi para algunos, ¿no? Para los Sí, eventos de rugby. Y bueno, eso es, la verdad que es súper importante, ya estamos llenos. Entonces, y eso la gente no viene por un día, sino que viene por varios días. Y bueno, eso hace que traccione la plaza, que traccionen otras industrias, porque eso derrama para claro. restaurantes, derrama para bodegas, derrama. Y después los que nos acompañan a nuestras industrias, como, no sé, las lavanderías, la gente que vende shampoo, la gente que vende los verduleros, que traen las comidas, bueno, y así para abajo, ¿no? Tal cual. Eh, entonces, bueno, todo eso la verdad que suma y siempre tenemos buenos atractivos. Entonces siempre es potable cualquier cosa que hagamos. Teniendo en cuenta que además sos el vicepresidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, ¿cuál es el panorama que tienen hoy en el sector pensando un poco en que lo que sucedió, recién hablábamos de la pandemia, cómo afectó? Hubo muchos hoteles que cerraron, digo, en todo el país. ¿Cuál fue el panorama que vivió Mendoza y cómo están ahora? ¿Se pudieron recuperar? Porque uno por ahí va por algunas calles de Mendoza y ve que algunos que eran hoteles tal vez de 3 estrellas, 2 estrellas, cerraron y no abrieron las puertas. ¿Cuál es el panorama real? Mirá, efectivamente, sí, los 2 y 1 estrellas fueron los que más sufrieron, algunos cerraron y algunos 3 muy poquitos fueron los que cerraron, otros se volvieron más fuertes y ahora tenemos industrias nuevas, ¿no? O Ujú. sea, hoteles nuevos. Eh, yo creo que había que pasar el charco, como decía la ministra de ese momento, que era Mariana, decía, bueno, hay que pasar el charco, y los que pasemos el charco, pues nos vamos a volver más fuertes, puede ser que haya pasado, y algunos han quedado en el camino, lamentablemente, pero bueno, eh, qué sé yo, eso es como toda situación y como lamentablemente fue una pandemia, gracias a Dios no quedamos tantos en el camino, y eso creo que hay que valorarlo y aprender, ¿no? De esa situación. Adrián, hace ya algún tiempo atrás Mendoza es elegida para hacer publicidades. Desde hace algún tiempo, tal vez menor, más películas. Pero digo, de hecho, hoy en una plataforma muy conocida, una película que se filmó en Mendoza es una de las más vistas, entre otros lugares, ¿no? Porque no solamente se filmó en Mendoza. La pregunta que te hago es, ¿cómo ha impactado hasta ahora eso, que empiecen a generarse más producciones audiovisuales en nuestra provincia? Mira, no es un producto que nos va a llenar la hotelería, pero siempre ayuda, obviamente. Y también es una vidriera, ¿no? Es una vidriera para el país, para el mundo. La verdad que nosotros firmamos un convenio con la gente del clúster cinematográfico Ujú. para apoyar y para ayudar a todas estas iniciativas, porque la verdad que son muy buenas, ¿no? Son necesarias. Sí, de hecho, estábamos mirando imágenes de un corto que se está exponiendo en estos momentos en el Festival de Cannes, justamente ese lugar donde confluyen tantas producciones mundiales. Bueno, la idea es mostrarlo para que vean y convertir a la provincia de Mendoza en un gran polo. Digamos que el camino se está iniciando. Ojalá que Sí. puedan llegar muchas películas, ¿no? Puede ser, sí, sí, puede ser porque eso nutre muchas cosas lindas. La verdad que la cultura siempre es muy buena, es muy Bueno, interesante tener.
Adrián, por último te quería preguntar un poco, ¿cuánta gente trabaja en el sector hotelero de la provincia? ¿Cuántas fuentes laborales genera este sector en Mendoza? Y bueno, si tienen la intención de ampliarse, teniendo en cuenta que siempre se habla de generar nuevos proyectos, nuevos hoteles. ¿Está en carpeta algo así en la provincia, digo, en lo inmediato? Mirá, el número no lo tengo. Sé que está, pero yo personalmente no lo tengo. No te puedo decir un número porque te voy a Está bien, mentir. no hay problema. Y en No, cuanto no a te voy a proyectos mentir en eso. hoteleros, Pero sí es verdad que hay muchos proyectos en cartera, hay mucha gente que quiere invertir en turismo y hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas legales, que las quiere hacer generando esto que te decía recién, lo de empleo genuino, para que, bueno, derramar el mayor trabajo posible. Es una industria que genera mucho trabajo porque trabaja mucha gente para el servicio y está bueno eso, pero no tengo el número, lamentablemente. bueno, pero nosotros deseamos que se sigan incrementando los lugares donde la gente se pueda hospedar y que sea, como siempre, un buen servicio y siempre mejorando, ¿no? Con la intención de mejorar para que el sector turístico sea uno de los que genere más trabajo en la provincia de Mendoza. Adrián, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros y bueno, seguramente volveremos a tener contacto, éxitos en esto del Sub-20, porque sabemos que hay alta demanda en la provincia de Mendoza y seguramente vendrán más momentos importantes para la provincia que van a generar también muchos ingresos para el sector. Así es que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta cualquier momento. Así pasaba Adrián González, gerente de Mot Hotels, además directivo de AEGA y vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza, hablando con nosotros del sector hotelero y cómo les está yendo en la actualidad, cuáles son las perspectivas. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Si lo quieren volver a ver, www.unidiversidad.com.ar, van a ver todos los programas anteriores también de Chat Político, si así lo desean. La invitación es para la próxima edición entonces de nuestro programa. Será hasta ese momento. Que tengan muy buen fin de semana.